Bueno, hermanos, Shalom. Shalom. Vamos hoy a tener una lectura de Haftarah especial, porque pues la lectura tradicional, y vamos a explicar un poquito de historia de qué ocurre con esto de las lecturas especiales. La costumbre de leer Torah y profetas en Israel, primero de todo, no sale como un mandamiento en la Torah. No sale en la Torah, en el Pentateuco no hay una sola orden que diga que se estudie el Pentateuco cada Shabbat. Ni en la época de los profetas se atestigua de que existiera esa práctica. De hecho, como decía el Javier ahora, no había el concepto de sinagoga antes. No había, porque estaba en el templo. Entonces hay que ir entendiendo que ya cuando se regresa a Babilonia y listo, regresa Esdras, Nehemías, todo lo demás, según se dice, ahí empezó una costumbre de hacer la lectura pública de la Torah, que de hecho Pablo habla de eso en la carta a los Romanos cuando dice de ellos son la promulgación de la Torah. La promulgación de la Torah era la lectura pública de la Torah, que antes no existía. Ya cuando se regresa a Babilonia se empieza a implementar esa práctica de leer la Torah. Fíjense que Esdras la lee públicamente y puso unos traductores a sus lados para que ellos le explicaran al pueblo que venía de Babilonia, que no hablaba hebreo bíblico, pues que entendiera el mensaje de la Torah. Y ese es lo que se considera el origen del Targum, que más adelante se pondría por escrito. Bien, ahí empieza la costumbre. Ese es como el rasgo bíblico no proveniente de parte de Dios, pero empieza como una costumbre. La lectura pública de la Torah, Kriyat Torah, empezó la promulgación de la ley. ¿Eso es propio de quién? Del pueblo judío, del pueblo de Judá y Benjamín que regresa a la cautividad. Eso se llama así, entonces se llama Kriyat Torah, la promulgación de la ley. Kriyat Torah. Y por eso en Israel hasta el día de hoy se lee la Torah en público. Tú vas al Muro de los Lamentos y ahí hay gente que saca el rollo y la lee en público porque eso era así. Luego, ¿dónde nos encontramos con esta costumbre que fue atacada? En la era de los Hasmoneos, la era de Seleucida, que ya la hemos estudiado bastante y hace falta todavía otro poquito más. Pero ya cuando viene Antíoco Epífanes IV, que quiere erradicar lo que debemos llamar la forma de vida judía de Israel, atacó la Kriyat Torah, atacó la lectura de la Torah, prohibió la lectura de la Torah en público. Cuando ya los macabeos expulsan a los griegos seleucidas, sabemos que se radicalizan ciertas visiones de Estado versus otras, y es cuando empiezan a surgir los partidos religiosos en Israel que encontramos en el Evangelio. Entonces encontramos saduceos, fariseos, esenios, celotas, luego más adelante herodianos, porque antes no existía eso. Antes todos eran judíos, todos eran hebreos, todos iban a estudiar la Torah. Y había una tradición circulando que era compartida por todos. Eso es lo que se llama la tradición oral de Israel. ¿Listo? Eso funciona así. Cuando ya en la era hasmonea, como lo vimos en su momento, se pone en el poder un personaje como Juan Hircano o Alejandro Janeo, que eran de corte saduceo, y los fariseos, debido a esa tradición oral que venía de atrás, que no era solo farisea, era compartida por el resto de Israel, los fariseos se volvieron los principales opositores de este nuevo monarca, sumo sacerdote ilícito. ¿Cómo se llamaba? Juan Hircano y Alejandro Janeo. Entonces, los fariseos, que estamos hablando, repito, de 165 años antes de Cristo, pongámosle 100 años antes de Cristo, cuando surge como reacción el concepto de sinagoga. ¿Ok? La sinagoga es un producto inicialmente fariseo. Eso hay que decirlo. Pablo dijo a todo orgullo, yo soy fariseo. Lo que pasa es que el castellano es como es. Y aquí lo hemos escuchado que fariseo se ha vuelto sinónimo de hipócrita. Ah, fariseo. A ver. Eso es lo que pasa con el castellano. Entonces toca aprender a decirlo en hebreo como para disociar las ideas. Cuando hablamos de la palabra perushi en hebreo, que es de donde viene, o es la etimología de fariseo,
Perushi quiere decir aquel que se ha apartado. Ya, no, eso no es tan relevante. Vamos a ver si lo encendemos bien. Entonces, estamos diciendo que la palabra Perushi en hebreo, repito, significa el que se aparta, el que está separado, pero ya se imaginarán por qué o separado de qué. Hombre, que no van de acuerdo a lo que se había dicho o hecho en ese momento histórico. ¿Cuándo salió el término Perushi? ¿Cuándo salió? De esto, de 100 años antes de Cristo. ¿A A raíz de la imposición o de la hegemonía saducea, o de ese grupo que se empoderó del templo, que no tenía por qué haberlo hecho. Porque al menos los hashmoneos de la época macabea eran levitas y podían tener alguna relación allí con el templo, pero es que ya después estos ya no eran levitas. Entonces surge un grupo que se separa, que son los Perushim en plural, Perushim, los que se separan. No vamos con eso, no estamos de acuerdo, porque ese rey se va a proclamar el sumo sacerdote si él no es hijo de Aarón. No solo dice la Torá, es que sabemos que no es así. Nuestra tradición y nuestra enseñanza nos han inculcado que el sumo sacerdote tiene que ser hijo de Aarón. Entonces, si ese señor no es hijo de Aarón, ¿qué hace ahí? Y ahí se forma la secta o el grupo Perushim, los que se apartan. Pero además en hebreo la raíz parash o peresh tiene que ver con explicar o interpretar. Ojo, explicar o interpretar. Entonces, fariseo nunca ha significado hipócrita. O sea, esa es una asociación absurda del castellano, solo porque en algunos pasajes Yehoshua confrontó a estos de este grupo y les dijo a ellos hipócritas. Pero nunca fariseo ha significado hipócrita. Pablo dijo, yo soy fariseo, y hasta la muerte terminó diciendo que era fariseo. Y él no se escandalizaba por eso. De hecho, yo lo dije en el comentario de Romanos, que si ustedes leen Romanos capítulo 1, ahí dice Pablo, esclavo de Cristo, apartado para el Evangelio. Claro, lo vimos en una enseñanza. ¿Te acuerdas? Claro, ahí tú puedes traducir fariseo para el Evangelio. Apartado para el Evangelio. Apartado es fariseo para el Evangelio. ¿Ya? Y el Señor también dice que en las cátedras de Moisés se sientan arriba de los fariseos. Correcto. Y ahí vamos en la evolución histórica. ¿Qué pasa? Cuando ya surgen estos partidos religiosos y los fariseos fundan el concepto de sinagoga, ¿ok? Vemos que la sinagoga es un punto de congregación de protesta contra el templo de Jerusalén, o una situación paralela, una estrategia farisea para efectivamente congregar un pueblo y renovar las ideas de la Torá, las bíblicas, y pues también meter otras cosas que no eran tan bíblicas. Y que cuando decimos no bíblico no significa que sea malo, sino que no es ordenado por Dios. Y ahí es donde toca a nosotros tomarnos el trabajo mental de deshilachar esto, de desmecharlo y saber qué es bíblico y separarlo a un lado, y qué que no es bíblico por el otro lado, y lo que no es bíblico entonces clasificarlo entre compatible o no compatible. Eso es un deber de todos nosotros. Nosotros no podemos estar tragando entero todas las cosas. Hay que trabajar. ¿Listo? Entonces, llegamos al siglo I, cuando nace Yehoshua. Ya encontramos que Yehoshua se encuentra en una realidad histórica, que es que hay sinagoga farisea, y en la sinagoga farisea se lee la Torá en cada Shabbat. Tan asimilada, homologada y positiva fue esa práctica, que luego, cuando el primer concilio de los apóstoles en Hechos 15, mediando la presencia de la santidad del Señor, dice que los nuevos gentiles que se conviertan al Señor guarden inicialmente 3 cosas básicas, como abstenerse de la idolatría, la inmoralidad sexual y el homicidio. Está basado que esas 3 es porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene quien lo predique en las asambleas donde es leído cada Shabbat. Búsquense Hechos capítulo 15, verso 21. Claro. Ahí está. Entonces ya con ese verso queda demostrado, por más
de que esa práctica era desde tiempos antiguos. Imagínense, desde tiempos antiguos, estamos hablando mínimo 100 años antes o 150 años antes, para la fecha en que se está escribiendo eso. Por otro lado, también tenemos Lucas 4:16, cuando dice como una cosa tan normal, que nuestro Señor Yehoshua vino a Nazaret, donde se había criado, y en un día de Shabbat entró en la sinagoga y se levantó a leer. ¿Y que leyó? Una sección de los profetas, que es la Haftarah. Y eso es lo que nosotros leemos ahora en esta serie de este año, ya que hemos visto 2 años de Torah, ya hemos ahora estudiado este año de Haftarah, y ahí vamos. Hermano, eso significa que los perushi, de los perushi sale el término fariseo, pero sale como una crítica a los saduceos. Una posición teológica frente a los saduceos que usurpaban el templo. Pero con el paso del tiempo, quien predominó fueron los perushi. Claro, total. Los fariseos. Claro que sí. Hasta la época de Mashiach. Total. Aún después de la época de Mashiach, hasta el año 90, cuando hicieron el Concilio de Yavne, que ya se habían acabado los otros partidos. Para todos los efectos, Pablo se proclama como un perushi. Perushi, yo soy perushi. ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? Yehoshua, si lo ve un saduceo entrar en una sinagoga, ese es fariseo. ¿Y por qué prevaleció más el concepto de sinagoga? Porque era más popular. Porque es que tú ibas al templo y le preguntabas a un inepto saduceo, oye, es que mira, tengo este problema, y el saduceo la respuesta era, ahí está la Torah, entra y lee. No enseñaban. Entonces el plus del fariseo fue llevar la Torah al pueblo. Explicar, como dice. Explicar. Por eso el concepto de perushi. Es por eso. Que ven, que mira, que fui al templo y no me dicen nada, ese sacerdote no sabe. Ven, yo te explico. Mira, esto es así, esto es así, esto es así. Y la predicación de casa en casa ya existía. Ya existía la predicación de casa en casa. Eso no fue un invento de nuestro Señor ahí como una innovación. Ya existía. Los fariseos recorrían cielo y tierra siendo un prosélito. Ya eso existía. Lo que pasa es que se ha cristianizado tanto el mensaje del Evangelio también, que a veces se piensa que Jesús como que se inventó toda la institución y todas las prácticas que hoy la iglesia cristiana ostenta como propias. Resulta que ya existía eso. Eso de ir en casa ya existía. El fariseo era proselitista porque quería ganar adeptos en contra de los saduceos. La línea conservadora del judaísmo dice que el judaísmo nunca fue a ser prosélitos. No, eso es falso. Eso es falso. El mismo Goldsmith lo dice, que fue después de la destrucción del templo cuando el judaísmo dejó de ser proselitista. Ya. Lo dice el rabino Goldsmith. Preciso. Y ahí lo dice en un video que publicó hace poco, una entrevista con Caracol. Él dice, no, es que antes éramos proselitistas, pero ya después de la aparición de Jesús y todo, ya no. Video largo, sí, yo lo vi. Ya. Entonces, mar y tierra buscar un proselito. Buscar un proselito. La escritura lo dice. Camináis una vía para haceros un proselito y lo convertís en hijo del diablo. Entonces ya existía eso. Ya existía de ir, ven, mira, hazte fariseo, ven, hazte fariseo. Y es que ser fariseo no era malo. ¿Cuál fue el problema? Que cuando Yehoshua viene y entra a la sinagoga farisea, hombre, es porque está homologando ciertas cosas que hay allí. Y él dice, como yo lo he dicho siempre en mis clases, digo, mira, con quien más discutes es con quien más afinidad puedes tener, o de quien más esperar cosas tienes tú. Porque si tú no esperas nada de nadie, no discutes con esa persona. ¿Para qué vas a discutir si es un particular? No tenemos nada en común. Pero cuando tú ves que hay una afinidad y puedes exigir o pedir más de esa persona, vas a tener más encontrones, más reclamos. Oye, pero tú ¿por qué haces esto? Háganse de cuenta en un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol, ustedes han visto que a veces discuten entre ellos los jugadores. Claro. Porque se espera, es que tú me la tenías que pasar, y se pelean ahí. Eso, porque es normal eso. Porque tú esperas algo. Entonces Yehoshua entra en la sinagoga, oye, ¿con quién más va a discutir? Con los que estaban un poquito mejor ubicados en cuanto a la Torah. Lo que pasa es que cuando uno lee el Evangelio y se da cuenta que Yehoshua cada rato es fariseo, pareciera que todos los demás fueran buenos. ¿Ya? Pareciera que los únicos problemáticos eran los fariseos ahí. No, es que los otros estaban peor.
Entonces decía que el Señor, que Dios, ¿cómo es que no? Que Jesús peleaba con los fariseos porque ellos decían que no había resurrección. Claro, con los saduceos. ¿Quién va a hablar con una persona que de entrada dice que no hay resurrección? Claro, entonces yo puedo discutir con un saduceo de eso. En cambio, como el que más está organizado, allá es donde voy. Y eso pasó. Los apóstoles, ¿a dónde iban primero? ¿Qué dijo Pablo? Al judío primeramente y después al griego. Primeramente lo digo porque conocía la ley. Ya, se conocía la Torah, nada más era venir a hacer unas ecuaciones aquí, matemáticas como la que hemos hecho nosotros. Tzemach Mashiach, Zerach Mashiach, Netzer Mashiach. Ya, vete con eso, ya entendía. Pero explicarle a un griego que no sabía nunca nada de promesa de Mashiach, ni que hay un Dios creador, sino que era un politeísta, oye, eso era más lento. Ven, para que enseñarte a hacer la mijito, ven, ya. Tocaba así. Pero entonces tenía que ir primero con quien más sabía, y con quien más va a discutir de tú a tú, de que así se lee o no se lee, era con un judío. Y fariseo. A uno le resulta más fácil hablar con una persona que sabe de la Biblia que habla con alguien que no sabe. Porque claro, que se la pasa leyendo sobre ovnis y cosas así. Además hay que hablar, ¿cierto? Históricamente podemos decir que solo por la toma de los saduceos del templo es que surgen pero esa es la esencia. La esencia como tal. Estamos hablando del año 163 antes de Mashiach. Ya no, concretamente más porque vamos a ponerle 150 antes de Cristo o el año 100 antes de Cristo, porque justamente Hillel nació hacia el año 100 antes de Cristo y es uno de los primeros como tal fundadores de la Academia Farisea. Él es fundador de la Claro, uno de los primeros fariseos que había como tal. Y él tenía como contrincante. Tenía un puesto que era también fariseo, pero una rama más dura, a Shammai. A Shammai. Claro, pero eran fariseos. No es que Shammai fuese saduceo ni nada. No, sino que eran los más. Eran de dos posiciones distintas. ¿A dónde vamos con todo esto? Para que se den cuenta que la costumbre de Kriyat Torah, de lo que significaba ser Perushi, tiene una connotación muy especial en medio de la historia del pueblo de Israel para el Evangelio. Yehoshua, nuestro Señor, al asistir a una sinagoga a leer una sección de los profetas, está avalando esa práctica. Está diciendo, oye, esto les pongo un chulito aquí a los fariseos, eso fue un logro, un hito. ¿Ya? Era buena esa costumbre, vamos a ponerle un chulito, no todo es hipocresía. No todos los fariseos vamos a poner un chulito aquí al partido fariseo. Cuando entre en la sinagoga, ahí viene la pelea. Se levanta a leer Isaías, el poder del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido para anunciar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a proclamar el año de la reconciliación del Señor. Y todo el mundo emocionado escuchando a Mashiach leer la Haftarah. Y cuando ya termina de leerla dice, esta profecía se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos. Y la gente se quedó mirándolo. Fíjense ustedes que si ustedes leen en detalle ese relato, cuando él dice eso, la gente no había dimensionado todavía lo que él estaba diciendo. Dice que todos se quedaron callados mirándolo cuando él explicó eso. Pero ya cuando él dice, de cierto en aquel día me dirán este proverbio médico, sánate a ti mismo, porque había muchos leprosos en Israel y no fue sanado sino un sirio. Había muchas viudas en Israel, no fue ayudada sino la viuda de Sarepta de Sidón. Así le va a pasar a usted. Y me van a decir, y ahí fue donde el pueblo ya y casi que lo apedrea. Pero eso fue estimulándolos y confrontándolos. ¿Qué pasa? Dicho todo esto, tenemos que comprender entonces que si nosotros estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, que avaló la lectura pública de la Torah y los profetas, tenemos que entender que en la época había una costumbre que era de denominar ciertos Shabbats de una manera muy especial. ¿Ok? Como ya sabemos, hay una lectura asignada de los profetas para cada parashá, ¿cierto? Pero habían ciertas fechas o momentos específicos del año en la que la lectura normal de los profetas se suspendía o se reemplazaba por otra, que ya venía así desde tiempos antiguos. Quiero que vayamos, por ejemplo, a Mateo 17:24. Vamos ahí a Mateo 17:24 y leamos ese párrafo que está ahí, esa mini historia que hay allí, y se van a dar cuenta lo mucho que hay ahí metido.
Mateo 17, 24. Ok. 17, 24. Cuando Sí. llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro lo que cobraban las 2 dracmas. Un momento hasta ahí. Ahí dice, venían a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Vamos a hacer aquí un léxico. Esto hay que aprender, hermano, y tanto que aprender que la vida yo creo que no alcanza. Dracma. ¿Ok? Vamos a ponerlo como se pronuncia en hebreo, dracma. Medio shekel era una contribución para Pesach. Ahí vamos, ahí vamos. Dracma, primero de todo, es una moneda griega. La dracma, una moneda griega. La equivalencia de dracma en sistema romano es un dinar, que es lo que traducen como denario. ¿Ok? Y la equivalencia hebrea de dinar o de dracma es un zuz. Así es como se llama esa denominación. Se llama zuz. Zuz. Dime. ¿Cuánto es un dracma en pesos? Ya te explico. Entonces, ahí dice el texto, vinieron a Yehoshua cuando él estaba en Kefarnahum, vinieron los que cobraban las 2 dracmas, 2 denarios o 2 zuzim. ¿Ok? 3 zuzim se dice en arameo, 3 zuzim. ¿Ya? 2 denarios, 2 zuz. Ahora vamos a preguntarnos algo. ¿Por qué? ¿Por qué venían los que cobraban las 2 dracmas? Resulta que esto nos tiene que remontar a Éxodo capítulo 30. ¿Ok? Hay que ir a Éxodo capítulo 30 para entender, desde el versículo 17, si mal no recuerdo, les voy a ubicar acá rápidamente, para entender de dónde salió esa costumbre de cobrar 2 dracmas. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 30, el versículo el 11. El 11, que es la parashá Kitizá. Dice, y habló Hashem a Moshe diciendo, cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel por sus oficios, cada varón dará un cofer de su pescuezo al Señor. Ojo, cada uno dará un cofer de su pescuezo al Señor. Cuando tú los visites, y no habrá en ellos golpe o plaga cuando tú los visites. Esto dará todo el que pase por los oficios. ¿Qué cosa? Medio ciclo. Medio ciclo. Mahatzit hashekel. Presten mucha atención que esto es importante. Mahatzit hashekel, dice ahí en hebreo. ¿Qué es lo que traducen? Medio shekel, ¿cierto? 30. Mahatzit hashekel. Según el shekel de la santidad, o sea, de lo que se maneja en el templo. ¿Qué son qué? 20 20 jeras. gerá. 20 gerá. ¿De acuerdo? 20 gerá es el shekel. Medio shekel será una trumá para el Señor. O sea, una ofrenda elevada. Una trumá. Medio shekel es Una trumá, o sea, una ofrenda elevada. La palabra trumá significa ofrenda elevada, una contribución. Mahatzit shekel. Ok. Resulta que en la época bíblica un shekel era 2 zuz. En la época bíblica. Pero resulta que ya en la época del segundo templo, los rabinos, bueno, rabinos no, porque un poco anacrónico, los líderes de Israel habían incrementado esta medida del shekel. Ya entonces el shekel del templo, vamos a poner aquí, shekel del templo vino a ser la mitad de una moneda que se llamaba sela. ¿Ok? Entonces el shekel del templo bíblico, vamos a poner bíblico más exactamente para diferenciarlo, el shekel bíblico, ¿ok?, vino a ser medio sela. Sí, porque se dice del templo, o sea, no es la comercial en otra No, afuera y eso. no, porque era diferente.
resulta que el shekel bíblico o del templo tenía una medida especial en gramos de plata distinto desde afuera. Era un poco más caro. Y nada más era para comprar. Nada más era para comprar dentro del templo. Por eso es que existían cambistas en el templo. ¿Sí se va entendiendo? ¿Ya? Y ahora vamos a profundizar todavía más. Vamos en orden. Ya, y ahora hay que aclarar algo para que vean. Entonces, ya bíblicamente había una disposición de recolectar medio shekel. ¿Pero para qué? Si nos vamos al texto bíblico, en realidad, y eso yo lo expliqué aquí en esa parashá, yo lo expliqué y lo pueden buscar. Yo explicaba, sí, que resulta que esa práctica o ese mandamiento se refería a cuando una persona quería aprender o colaborar con los levitas. Claro, porque iba a tocar cosas sagradas y tenía que pagar su contribución como parte de su asociación al servicio levita. Hasta ahí, ¿ok? ¿Qué pasó? Que los astutos, los muy astutos de los líderes de Israel del templo, saduceos, ubíquense ya, se idearon de poner esa contribución permanentemente para todo el mundo. Aquí mira lo que sigue diciendo el versículo 14 de Éxodo 30. ¿Qué dice? Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. Bueno, resulta que no dice todo el que sea contado. Todo el que pase por los oficios, de 20 años para arriba dará la contribución al Señor. O sea que esto inicialmente no era un impuesto nacional que subsidiase al tabernáculo. ¿Me hago entender? O sea, este mandamiento no tiene como objetivo servir de un impuesto nacional. Ojo, aquí dice claramente la palabra trumá, que es ofrenda elevada, una contribución, y las contribuciones son en cierto modo voluntarias. ¿Por qué? Porque no son una imposición para todo el mundo, es para aquel que va a ser beneficiario, como el tema de la valorización de aquí. La valorización no es un impuesto, es una contribución. ¿Por qué? Claro, porque vas a ser beneficiario. Si en tu barrio no van a pavimentar ni hacer obras ni nada, tú no estás obligado a dar eso. Pero si tu barrio está dentro del plan urbanístico y todo lo demás, sí tienes que darlo. ¿Sí ves la diferencia? No es un impuesto, sino una contribución. ¿Ya? Ahí está la definición muy clara. Entonces aquí está diciendo que es una terumá. ¿Por qué? Porque eso iba a pagar solo los que estuviesen vinculados con el servicio templario. ¿Está claro ahí? No era un impuesto nacional. Eso no es que yo vivo por allá en Galilea, justo en Kefarnahum, yo no tengo nada que ver con el templo, ni lo piso, no he ido en todo este año, y hasta allá iban a cobrarlo. Imagínense. Entonces allí llega ese versículo de Mateo. ¿Cuál es el propósito de esa ofrenda en ese momento? Ahí vamos. Resulta que lo que era bíblicamente aquí una contribución cuando tú ibas a participar de los asuntos del templo, se convirtió en un impuesto nacional con el pretexto de subvencionar y de financiar todo lo que eran los sacrificios y los rituales para la fiesta de Pesaj. Entonces, no es que el sumo sacerdote hay que comprarle el lino de la India, que es de exportación, y eso cuesta plata, entonces hay que financiar. No, que él quiere este año ponerse una coronita de oro. No, que él quiere que la vasija sea así, que hay que ponerle esto. Entonces, todos esos costos, más los animales y toda la cuestión que hay que pagarle más ayudantes, y toda esa suntuosidad, pasó de ser una ofrenda de unos pocos a ser un impuesto nacional. ¿Está clara la idea? Entonces vienen estos que son los cobradores o los recaudadores de los 2 denarios, de las 2 dracmas. ¿Ya? Y miren lo que le dicen. Léelo, por favor, ¿qué sigue? Después de lo que leí. ¿Sí? Entonces dice: dracmas, y dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y él dice: sí. Y entrando él en casa, Jesús lo habló antes diciendo. Hasta ahí, vamos a verlo hasta ahí. Ojo. Yehoshua, mejor que nadie,
sabía que eso no era una obligación. ¿Sí o no? Él como dador de la Torah, como autor de la Torah, yo me imagino que diría, estos sí son cínicos. O sea, me va a decir a mí que eso es obligatorio. Yo que fui el que la digo. ¿Ah? Entonces, fíjate tú que Pedro lo asumió como algo normal, claro, porque él había sido criado en ese ambiente. Oye, tu maestro no paga las 2 dracmas. Ah, sí, él fue de una vez diciendo que sí. ¿Ya? Y entonces viene y cuando entrando ya Yehoshua sabía lo que había pasado. Ya, fíjense ustedes el discernimiento y el poder de nuestro Señor. Ya él sabía la conversa, la mini conversa, el intercambio de palabras que había tenido ahí Pedro con los cobradores. Y ahora analicemos la respuesta que le da Yehoshua. ¿Qué dice? Continúa, por favor. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo el texto? ¿Qué te parece, Shimón? Mira, ¿qué te parece, Shimón? Sigue. Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Ahí está. Mira la comparación que está haciendo. Esa es la parte que yo no entendí cuando lo he leído. Ahora vas a ver. Ojo. Mira la pregunta tan fundamental que le está haciendo. Oye, Shimón, ¿qué te parece? ¿Tú qué piensas? Razona un poco. Deja andar repitiendo como loro. ¿De quién toman o cobran los reyes de la tierra los impuestos? ¿De los suyos? ¿De su raza? ¿O los de otro pueblo? Y hombre, naturalmente los que son conquistados, los que no son de su pueblo, son los que quedan pagando impuestos. Lo normal es que el rey beneficia a los de su raza, a los de su propio pueblo. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces Yehoshua le confirma, listo, vamos bien, vamos bien. Luego los hijos están exentos, ¿verdad? Y dice, sí, claro, eso es lo normal. Ok. ¿Qué está queriendo decir con eso? Miren la respuesta que viene a continuación. ¿Qué dice? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estadero. Tómalo, dáselo por mí y por ti. Ok. Fíjense qué profundo esto. Hay una cantidad de detalles históricos, teológicos y todo que vamos a analizar. El 26, luego los hijos están exentos. Correcto. Hijo, entiéndase los herederos, ¿no? Claro. Entonces él dice, a ver, Pedro, entre líneas le está diciendo, acuérdate Pedro, para Shakitizá, libro de Éxodo, capítulo 30, ubícate. ¿Será que Dios puso un impuesto a sus hijos? ¿Eso originalmente es un impuesto? No. ¿Por qué? Porque los que son hijos del reino de Dios no tienen por qué pagar impuestos a Dios. Eso no es un impuesto. Con mucha pena. Dios le cobrará impuestos al extranjero, al que no es de su pueblo. Pero que Dios le haya puesto un impuesto al pueblo como un gravamen allí, eso nunca fue así. Eso nunca fue así. Con mucho respeto. Entonces dice, estos están en su mundo, ellos están en otra dimensión paralela. ¿Ok? Eso de venir que a cobrar impuestos, no. Los hijos, nosotros que somos hijos del reino, aquí estamos exentos de impuestos. Yo he llegado a escuchar a líderes cristianos decir que el diezmo es el impuesto de Dios. ¿Sí? ¿Lo he escuchado? Dicen que el diezmo es el impuesto de Dios. Eso es una mentira. Eso es mentira. Nunca Dios puso un impuesto. El maestro le está diciendo, los hijos del reino, los hijos del rey, están libres de impuestos. Así que estás muy mal ubicado. ¿Qué es un impuesto? Como lo decía mi profesor en la universidad, el impuesto es el precio de la civilización. ¿Ya? Entonces se supone que los estados existen y viven de los impuestos. El impuesto a la gasolina, impuesto del 4 por mil, impuesto no sé qué, impuesto a la renta, tal. Claro, porque entonces se supone que tu país tiene que estar desarrollado, tiene que hacer carreteras, puentes, no sé qué. Claro, porque estás pensando en eso. Porque los estados del mundo no tienen más nada que pensar. ¿Sí me van a entender? No tienen más nada que pensar.
Como decía ayer el hermano Orlando, los estados del mundo no tienen futuro. ¿Para dónde va Colombia? ¿Para dónde va Estados Unidos? No tienen. ¿Para dónde van? Entonces tienen que pensar en términos de civilización porque es lo único que tienen que pensar. Pero el pueblo de Israel, que tiene su futuro trazado por Dios, que tiene una promesa espiritual trascendente a lo material, él no tiene que andar pensando en eso. Claro, entonces tú te vas a la historia del rey Herodes, puso impuestos al pueblo, aparte de los romanos, para poder construir la fortaleza Antonia, que para construir el palacio que cubría los sepulcros de los patriarcas, que para hacer el puerto de Cesarea, que para hacer... pero es que el pueblo no necesita eso. ¿Ya? Entonces dicen esto, no, que es que para el templo, impuestos del templo. O sea, tan ridículo, digamos. Bueno, lo que pasa es que por lo menos Salomón no es que había llenado de carga también al pueblo, o sea, claro. Eso bíblicamente tenía sentido totalmente. Es que vuelvo y te digo, aquí el asunto que Josué está criticando es que están usando cosas de Dios como argumento para cobrar un impuesto. Es como que yo hoy diga, todos los miembros de la comunidad tienen que pagar el impuesto del adorno del recinto. Y ustedes necesitan eso. ¿A ustedes hace falta que el piso sea de mármol o que haya luces neón alrededor así? ¿O ustedes necesitan eso? No. Nosotros aquí nos reunimos y estamos bien. Pero claro, cuando tú tienes en tu cabeza pensar en macroiglesia de 3.000 miembros con mezanini y tal y sistema de audio surround, claro, tienes que cargar a la gente y pedirle plata porque eso cuesta. ¿Quién te lo va a regalar? Y el asunto es que o sea, lo imponen como si Dios lo exigiera. Como si Dios lo exigiera. En ese término, lo que hace la reforma preguntar es, ¿el diezmo va o no va? Es que el diezmo es aparte, porque el diezmo yo le expliqué aquí toda una parashá completica que tiene que una función social. Totalmente distinto. Pero no es para el templo, para adornar el oro y las perlas del templo. Se hacía como un fondo para los más pobres. Fondo para los pobres. Amén. Es para ahí. Eso lo estudiamos el año pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que ya cuando tú tienes en tu cabeza pensar en términos de civilización, de tecnología y todo lo demás, claro, te cae la urgencia de pedir plata. Pero entonces tú lo que estás haciendo es proyectar tu ego afuera. Así es. ¿Sí me van a entender? A mí no me importa, ¿verdad, hermano? Que fuimos a Río Hacha, una media agua así, una casita ahí de cinta, y ahí predicamos. No había ni aire acondicionado, ni había ni piso. Hermano, la cristiandad lo llaman el pro-templo. Sí, entonces el pro-templo, se vuelve una maquinaria capitalista. Repito, eso se lo inventaron los incrédulos, hermano. Ya, el pueblo de Dios no tiene por qué andar pensando en Sí, eso. eso viene del mundo inclusive. Eso es del mundo. Ya, sí, listo. Que quiere tener un mejor templo. Bueno, pero ¿para qué es? Y tú te das cuenta que en esa iglesia hay gente que pasa hambre. Claro. Entonces, mal vestido. y mal vestido, y entonces hay gente hasta que se retira por pena. Claro. Porque entonces aquí pasó una iglesia muy famosa que quedaba en un lugar céntrico y les dio la gana de mandarse el templo allá afuera de la ciudad. Claro, ya no va a ir un poco gente, sino que tiene carro nada más. Claro, ahí donde voy. ¿Sí o no? Esa iglesia, una persona pobre no podía No llegar. puede ir. Se va a sentir Se va. mal. ¿Ya me explico? Claro, mal. Entonces, eso lo que ha hecho es separar, discriminar Totalmente. y desconocer Claro. al resto del pueblo humilde. Es correcto, así Ya. es. Yo tengo en mente algo muy claro que es el ejemplo que nos ha dado el Señor. No puede ser que el dinero impida ni el ejercicio de los mandamientos ni el disfrutar de la escritura. Así es. No puede ser. Eso no puede ser. ¿Ya? Entonces, fíjate tú, vienen estos dos de su práctica plagiaria, usufructuosa de los mandamientos. Hey, tu maestro no paga los 2 dracmas. Entonces dice ahí, tú tienes que saber que eso no es un impuesto. Eso que se han inventado para adornar el templo con el pretexto del sacrificio, que poner el endosado, eso nada que ver. Si lo quieren adornar para el ego de ellos, pues que lo adornen de su plata. ¿Ya? Si les da pena que el templo no tenga mármol, pues que no predique entonces. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? Bien. Entonces, por eso la respuesta, oye, ¿qué te parece? ¿Será que nosotros somos unos esclavos del templo? Es lo que le está diciendo. ¿Será que nosotros somos esclavos del templo, que tenemos que pagar impuestos? ¿Ya?
Ojo la pregunta. O sea, allí en ese momento Mashiach mandó a repasar a Pedro. Pedro, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Es una ironía, ¿Cómo es ¿cierto? que te has aguantado eso? Toda la vida has estado pagando eso. ¿Qué te pasa? ¿Ya? Ve a estudiar eso, tren. Tienes que repasar, tú no puedes estar dejándote imponer cosas y sí, todo suena como razonable, ¿no? Que el templo. Mira que el mismo iba hazañoso, ¿no? ¿Se acuerdan ese pasaje? Señor, mira estos mármoles, mira este templo. No va a quedar ni piedra sobre Y piedra. le dijo, uno mayor que el templo está aquí. Oye, y le dijo, no va a quedar ni piedra sobre piedra. Capernaum queda cerca de Jerusalén. No, queda muy lejos. Y entonces, ¿por qué dice? Para que vea usted, porque era un impuesto nacional, que se había hecho nacional. Si vamos a la geografía, ya te doy la palabra, hermano Willy, un momentico. Aquí está el Mar Muerto, el Mar de Galilea queda por aquí arriba, Jerusalén queda aquí como a 20 kilómetros del Mar Muerto y Cafarnaum queda por acá. Queda a una distancia aproximadamente de 150 kilómetros de distancia desde Jerusalén. Y hasta allá iban los cobradores de impuestos. ¿Ya? Así que tú no tienes nada que ver allí. ¿Ya? Y con un mes de anticipación iban a cobrar. Ese impuesto se recogía, y por eso ese texto es hermoso, porque es la evidencia. Este impuesto se recogía el 15 de Adar, que es Purim, la fiesta de Purim. Entonces, el inicio del primero del mes de Adar, se iniciaba El cobro. el anuncio del cobro. Por eso es que como este Shabbat es el último del mes de Shvat, el otro Shabbat ya es Adar, este Shabbat de hoy se llama Shabbat Shkalim, el Shabbat de los shekels. ¿Ya? El Shabbat de los shekels, el Shabbat del billete. ¿Ya? Y si alguien se negaba a dar esa... ¿Ah? Todo el mundo se bajaba del punto. Todo el mundo empezaba, ya saben, en 15 días vamos a cobrar el medio shekel, las 2 dracmas. Ya saben que viene el templo, hay que comprar la ropita al sacerdote, hay que lo usar, y empezar a pedir de dinero. Bueno, y si Dígame, se negaba- perdón, mi hermano Willy, date la palabra. Oye, hermano, la pregunta mía es si el pueblo, o sea, ¿había alguna ley o algo de parte de esos sinvergüenza, diría yo, de que los obligaban al pueblo a pagar? Si no lo pagaban, ¿tenían alguna sanción? No había, pues había una censura, ¿no? Porque entonces, fíjate tú, que Yehoshua, conociendo el sistema, optó por algo interesantísimo para nosotros. Es lo que en el lenguaje de la época de los rabinos maestros de Israel se llamó Darjei Shalom. Darjei Shalom se llama así. Un concepto importantísimo que lo conozcamos nosotros. Darjei Shalom significa literalmente las vías de la paz. ¿Ya? Las vías de la paz. Y es lo que les dice ahí, ¿cierto? Digo, luego estamos exentos, ¿cierto, perro? O sea, la Torá no dice eso. Sin embargo, por Darjei Shalom, para no causarles tropiezo, para no empezar a discutir si eso va o no va, dáselo. Ve allá, pesca un pescado, vas a encontrar en su boca que, y miren cómo es impresionante el Señor. Y esta gente era muy interesada en el dinero. Resulta que dice la ley de la tradición oral de Israel que si 2 hombres se unían para pagar entre los dos el medio shekel, es decir, yo pongo medio y tú medio, entonces damos 1. Resulta que decían, si 2 hombres se unen para dar un shekel entre los dos, porque era medio y medio, a fin de que la moneda, al ser partida, no vaya a disminuir su valor, le tienen que agregar una quinta parte. Y resulta que habían acuñado una moneda especial para eso, ¿ya? Que tenía unos gramitos más de plata para que cuando la partieran no se perdiera la plata. O sea, ni la minucia de la plata. O sea, mucho gustar el dinero, hermano. Entonces había una moneda especial que costaba un poquito más que el equivalente a 2 mitades de shekel. ¿Sí me hago entender? Sí. Porque entonces, repito,
Yo podía individualmente comprar medio shekel. Hey, dame medio shekel. Entonces yo daba, ¿qué? 2 dracmas. Porque 2 dracmas eran medio shekel. Hey, aquí tienen mis 2 dracmas, mis 2 suzim de plata, ¿cierto? Que es medio shekel. Pero si yo estaba con otro y íbamos a cambiar los 4 suzim por 1 shekel, ya no sería el mismo shekel que circulaba por ahí. Era otro más caro, que tenía una quinta parte agregada para que cuando se partiera o se fundiera no se perdiera ni un gramito de plata de él. Entonces, fíjate tú cómo, sabiendo Yehoshua todo eso, que cuando mandó a sacar el pescado le dijo: vas a encontrar un stater. Un stater era una moneda griega que se producía en Tiro, tal como ordenaba la tradición de ellos. Impresionante. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso era que había cambistas en el templo, y por eso fue que él discutió con ellos después. Oye, pero ya te estás pasando, porque seguramente ya no era solo esa moneda especial, sino una más cara todavía. Y él seguro estaba diciendo: oye, a mí no me vas a decir que esa es el equivalente de esto, le está vendiendo más cara. ¿Ok? Entonces ese aditivo se llamaba el kulbón. Kulbón, así se llamaba. Eso está súper rebuscado. El kulbón era el aditivo del medio shekel para 2 hombres. ¿Está claro? Imagínense. Entonces existía esa práctica. Luego, cuando Yehoshua manda a Pedro a pescar el pez, dice que vas a encontrar en la boca un stater, o sea, una moneda de prestigio. Porque un stater era una moneda generalmente de oro, ¿de acuerdo? Y que era una moneda extranjera. O sea que esto, al cambio, el stater costaba efectivamente 4 zuzim y un poco más. Fíjate tú. ¿Ya? Un stater costaba 4 dracmas y un poco más. Digo, dale el stater. Maravilloso, ¿eh? Fíjate tú. O sea que él se guardó de ser criticado, de haber faltado inclusive a una tradición humana. Fíjate tú. Interesante, ¿ah? Aun cuando no estaba obligado. No que estaba acusar. Él dice: hey, no tienes que acusar. Fíjate tú, como es para el templo, indistintamente si usted lo va a usar o no, ahí va. Para que no se diga que yo estoy en contra del templo. Maravilloso, ¿cierto? Maravilloso, Darjei Shalom. Impresionante. Eso se llama Darjei Shalom, las vías de la paz. Las vías de la paz. Sí. Hey, como es para el templo, como es para el Señor, listo, bien, ahí va. Que esto no lo sepan los de la prosperidad. ¿Cierto? Que no lo hagan enlace, hermano. Que no lo sepan. Que no salga de aquí y de los que vean el vídeo. Es porque se van a sentir con más argumentos de pedir plata entonces. Aquí estamos, que conste, esto es una clase meramente histórica, esto no es para pedir plata. ¿Ya? Porque este no es el templo de Jerusalén. Y es ahí donde está la falencia. Eso solo se podía cumplir estando el templo en pie. ¿Ya? Sería un error terrible que más adelante alguien vea un video de esto y salga con ese argumento a pedir plata, con el mismo argumento. Y no para el templo, pero ¿acaso este es el templo de Jerusalén? ¿Ya? No, nada que ver. Fíjense ustedes, lo bíblico, lo mishnaico y lo que hay hoy. Dime. La pregunta es: después que se cayó el templo, Dios aprobó que se construyeran templos, no con la funcionalidad del templo de Jerusalén, pero sí es un... El concepto no está avalado. Yo creo que es fiel. Hablando a propósito de los rasgos farisaicos en el cristianismo, hay que hacer un tema sobre eso. Solo en la mente de un judío fariseo, después de la destrucción del templo, es que cupo la idea de pensar que la sinagoga era sustituto del templo de Jerusalén o una sucursal. Yo a veces pienso ¿Me que la entender? iglesia tiene como el Eso. templo como un sustituto del templo. Eso, es que es así, hay que decirlo. Y esa idea no es cristiana, es farisea. Pensar que donde tú te congregas es el templo del Señor, eso está mal. O sea, es una idea farisea.
Fíjense ustedes que las sinagogas empezaron originalmente como casas de estudio, Beit Midrash, y aquí estamos en un ambiente académico, en clase, ¿sí o no? Aquí no estamos haciendo como invocaciones a Shekhinah ni nada de esas cosas. Que Dios se manifieste de pronto en la alabanza, en la oración, eso es algo que Dios decidirá si nos beneficia, si lo tiene a bien hacerlo, pero no nos sentimos mal si aquí no hay alguien que se revuelque en el piso o no hay una... Dios sabrá y le pedimos y sabe Dios de qué tenemos necesidad. Lo que yo siempre he dicho es que tenemos que revisarnos como pueblo, porque lo que sí necesitamos es que el Evangelio se predique también con poder, con manifestaciones de Ruach HaKodesh, pero no vamos a usar ese argumento para tratar de arrancarle manifestaciones a Dios. Que eso es lo que la mayoría hace. La mayoría hace. Sí, Señor, y pone el tono de la voz. Decreto, desarmo. Decreto, y aquí dice, no. Profetizo. Profetizo, declaro. No. Ya, es que tiene que ser algo de Dios. Y donde Dios se manifiesta no hay desorden, no hay cosas, confusiones, no hay cuestiones extrañas ni parecidas al mundo. ¿Verdad? Ahí es que hablamos del tema de los conciertos cristianos, ¿te acuerdas? Es un concierto, tú te imaginas los apóstoles de un concierto, eso. ¿Ya? Aclamando al artista, ya. O sea, no hay tiempo para eso, hermano. Hay tanto por estudiar. Mira todo lo que nos hemos echado casi una hora, hablando de un aspecto de un versículo, de 3 versículos, ¿cierto? Y ahora con eso es que vamos a leer ahora la Haftarah rápidamente porque es cortica. Pero ahora vamos a entender perfectamente. ¿Ya? Todo un preámbulo, hermano. De un preámbulo, imagínate tú. Desde la Biblia hasta la época de Mashiach, cómo enfrentó la situación, cuál fue su actitud, etcétera. Y de ahí aprendemos cosas nosotros. Y sabemos qué cosa es y qué no es bíblico, qué es de Dios, qué no es de Dios. Y fíjate tú, y aprendemos historia, denominaciones, etcétera. Entonces, este Shabbat se llama el Shabbat de los Shekels. ¿Por qué? Porque ya se va a acabar el mes, hoy es 25 ya, se va a acabar el mes, ya viene el primero de Adar, ya piensas en Shekel enseguida, piensas en Purim, piensas en Pesach automáticamente. Una programación mental que se hacía y ya eso estaba así. Pero fíjate tú el ejemplo tan hermenéutico, tan profundo que hizo nuestro Señor. Es una conversación ahí, pareciera una cosa como que de la cocina, mientras lavamos los platos. Y es profundísimo. Y fíjate tú lo impresionante que fue que supo perfectamente la moneda que tenía que dar por él y por Pedro, con el agregado y con todo. ¿No, bicho? En botella y tapado y todo, ¿cierto? Maravilloso. Entonces ahora vamos a leer la Haftarah. ¿Está claro todo eso? Sí. Ok, bueno, ya sabemos por qué se llama Parashá Shkalim y por qué la Haftarah tiene que ver con eso. Entonces vamos al Segundo de Reyes y aquí lo destacable y lo precioso es como, fíjense ustedes que aquí fue distinto, aquí en vez de cobrar un impuesto se puso una caja, como una alcancía, se le hizo una ranurita y la gente metía voluntariamente el dinero, ¿sí o no? Vamos a leerlo. Segundo de Reyes, capítulo 12, ¿verdad? Vamos a ubicarnos allá. Hermano, la moneda de Israel, ¿cómo se llama? Hoy se llama shekel, en reminiscencia de esto, pero es por eso nada más, no porque tenga la misma función. Entonces vamos a leer 2 de Reyes 12. Dice: de 7 años era Joash en su reinado. En el año 7 de Jehú, reinó Jehoash, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Tzibiá de Beer-sheba. E hizo Jehoash lo recto en los ojos de Hashem todos sus días, que le orientó Jehodayá el sacerdote. Solo en los lugares altos no se apartaron todavía los del pueblo que sacrificaban y quemaban incienso en los lugares altos. O sea, le hizo falta ese detalle. Y dijo Jehoash a los sacerdotes: toda la plata de las cosas sagradas, Kodashim, que sea traída a la casa del Señor, casa es plata que ¿qué? De las redenciones, dice aquí. No. El dinero del rescate de cada persona.
Según está estipulado. No, así no va por ahí. Vamos a explicar un poco. Kesef Over dice literalmente, plata que comercio que trance por aquí, cada uno dará el dinero de su cálculo o su pescuezo. ¿Ok? Todo el dinero o toda la plata que suba al corazón de un varón para traer a la casa del Señor. ¿Se dan cuenta? Que era voluntario y según estuviese vinculado o no al templo. O sea que aquí en este episodio el rey está diciendo, hey, lo que sea por las personas que vienen a trabajar aquí, que sea para eso nada más. ¿Ya? O sea que él está conservando la idea original de la parashá. ¿Estamos claros ahí? Lo que leímos en Éxodo 30. Mira lo que está diciendo, ¿ah? Que la plata que traiga, que le suba el corazón a una persona a dar aquí, que sea para eso. ¿Cierto? Dice, ¿qué dice el 6? Tomarán para ellos los sacerdotes, cada uno, ¿de qué? De mano de sus familiares. Ajá. Y reparen los portillos del templo donde quiera que se hayan grietas. Fíjate tú. Léalo de nuevo, hermano. Léalo de nuevo. Recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Fíjate tú. Siga. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Fíjate. ¿Sí ves? No habían reparado porque eso les tocaba a ellos. Oiga, pero esa plata de que es para la redención de las personas es para eso. Para la casa del Señor, de ustedes, sáquenlo de su bolsillo. Fíjate tú, ¿ah? Y habían pasado ya 20 y pico años y no habían arreglado. No, fue A veces los políticos. increíble, ¿ah? Siga leyendo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparan las grietas del templo? Claro, porque le iba a costar a ellos. Pero no querían. Estaban duros con la plata. Ahora, pero entonces fíjate tú lo que hace el rey. Diga, siga. Ahora, no tomen más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Hashem. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Hashem. Siga. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote. Un momentico, ahí decía, venía el sofer del rey, o sea, el contador. Venía el contador del rey. Ahí dice sofer, contador. Ajá. Y el sacerdote, el sumo sacerdote y... Contaban el dinero que hallaban en el templo de Hashem y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Hashem. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Adonai. Y a los albañiles y canteros y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Hashem y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Hashem no se hacían tazas de plata, ni de espabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Adonai. Fíjate tú, fíjate tú. Entonces hizo una situación de equilibrio. Ya, el sumo sacerdote le dio un consejo al rey. Bueno, mira, rey, sí, es cierto, hemos fallado. Pero bueno, es que no tenemos tampoco de pronto el dinero o la obra es muy grande. Hagamos algo. No vamos a pedir antojos para nosotros de lujos, que quiero una trompeta de plata ahora, que quiero una vasija de oro. Pero bueno, pongamos una cajita allí al lado del altar, que cuando venga una persona voluntariamente deposite allí su contribución, porque quiere voluntariamente ayudar al templo, y cuando esa platica esté allí, se la damos nosotros a un concesionario, unos contratistas, que no seamos nosotros sacerdotes ni nada, para que no crean que no vamos a tumbar el dinero, sino que vamos a contratar a agentes externos que vengan y hagan el trabajo. Oye, perfecto, fíjate tú. Entonces cogían la plata, totalizaban, aquí hay tanto, bueno, contrata y les pagas. Aquí viene algo hermoso, destacable al final de la Haftará, hermosísimo. Mira lo que dice. ¿Qué dice el versículo 15?
Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Fíjense ustedes, lo hacían con emuná, Con fe. con fe. Fidelidad. Fidelidad. No voy a trabajar con fe, no cuadra. Ahí dice, porque hacían con emuná todas las cosas. O sea, con fidelidad. Entonces no tenían que andarle pasando cuentas minuciosas de centavos y de todo, que mira que te entrego, que firman aquí, porque lo hacían con fidelidad. Así que estos trabajadores, que debieron ser muy dignos de alabanza, se concentraban en reparar que la rajita, que lo otro, mire, aquí está, quedó tanto, toma. Fíjense ustedes, ¿eh? Porque trabajaban y hacían las cosas con emuná, dentro de la emuná. Sabían que Dios los estaba viendo, porque la emuná es Dios. Y fíjate tú, aquí lo dice, y hay un conferencista muy afamado acá que se llama Kenji, ¿se acuerdan? No me acuerdo el apellido de él. Y él dice que allá en Japón eso de robar es de brutos, porque si tú robas al que vende, el que vende tiene que poner un vigilante, y si el vigilante roba tiene que poner una cámara, y todo eso cuesta plata. Entonces la corrupción es una rueda que inflama el sistema y hace que todo cueste caro. Pero si tú actúas por el principio de que Dios te está viendo, no tienes que tener nadie al lado que te vigile para que haga las cosas bien, y con honestidad y con tranquilidad y transparencia. Este es un ejemplo. Lastimosamente no se pusieron los nombres de estos trabajadores aquí, albañiles, canteros. Oye, gente honestísima, íntegra. Dice, hermoso ese detalle que dice que trabajaban con emuná. Imagínate tú la confianza que eso inspira. Oye, mira que aquí está la caja llena de lo que se recolectó. Aquí está. Te entregamos la plata, reparen todo, y no les pedían cuenta, porque trabajaban dentro de la emuná. Entonces quiero destacar esa expresión para que se den cuenta que no es lo mismo leerlo en castellano que en hebreo. En hebreo dice Ki be'emuná hem osim. Ki be'emuná hem osim. ¿Ok? Ellos eran hacedores, porque en fidelidad, be'emuná, ellos eran hacedores. Fin del verso. Ki be'emuná hem osim. Porque ellos actuaban, obraban en fidelidad. Actuaban en fidelidad o con fidelidad. Pero si tú pones ahí fe, actuaban con fe. Eso ya es raro, ¿no? Si estás haciendo una obra, actuar con fe. Ellos no estaban pidiéndole nada a Dios. No tenían por qué actuar con fe como que Dios, que ayúdanos a reparar la brecha, ¿no? Actuaban con fidelidad, dentro de la fidelidad. Entiéndase que la fidelidad es Dios. ¿Ya? Dios es la fidelidad. De manera que, como dice el Evangelio, todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo como para el Señor. Eso es lo que yo hacía. Eso es lo que ellos hacían. De palabra o de obra, como para el Señor. Con emuná. Y eso no es con fe. Eso no es en fe. No. La fidelidad al principio de no robar, de no tumbar al prójimo, de no procurar el deterioro. Oye, que eso es para el Señor, eso no es para más nadie. Honestidad, todo, fíjense ustedes, ¿eh? Y vamos a terminar leyendo. ¿Qué dice el 17? Entonces subió a Asael. No. Segunda Reyes 12:17. ¿Cómo se dice? No. 16 será ya entonces, vale. Más el dinero por el delito y el dinero por los pecados no se metía en la casa del Señor, porque era de los sacerdotes. Fíjate tú. Por ese dinero de los pecados. O sea, el tema de lo que habla Éxodo 30, que una persona tenía que dar la torumá, y era estrictamente para eso, porque era el pago que le tenía que dar a su entrenador, que era de los sacerdotes. Porque los sacerdotes era el que le enseñaba al que venía, y como cofer, para que no muriese, Dios estableció, y eso lo dice Éxodo,
Una persona cuando venga aquí a los oficios tiene que pagar cofre, ¿cierto? Para que no muera. O sea, pagaba por servir. Pagar por servir, por ser instruido. Ah, por servir. Claro, porque es que Dimos qué tipo de oficios puntuales. podía llevar, por ejemplo, ayudar a preparar el aceite, ayudar a preparar de pronto los aromas, a buscar las especies exactas, de pronto aprender a discernir una enfermedad. Cualquier especialidad de las que había en el templo, una persona podía aprender y pagaba. Pero necesariamente tenía que ser levita para poder entrar ahí. No necesariamente, es que por eso dice cualquiera de Israel, porque era un conocimiento que se podía acceder, pero ojo, dentro de esa fidelidad. Eso no es que voy a pagar, por ejemplo, para aprender a hacer perfume para ir a hacer y venderlo. Correcto. Eso es absurdo, eso es ridículo. Por eso, pero hasta donde tenía yo entendido, los sacerdotes levitas eran los que podían entrar hasta cierto. No, sí, claro, es así. Pero tú querías saber, supongamos, querías aprender, querías participar. Es que acuérdense que el proyecto original era que todo el pueblo fuese un reino de sacerdotes. De manera que Dios tampoco puso un cerco aquí no entra ningún israelita que no sea levita, no. Sí podías entrar, pero tenías que pagar esa especie de cláusula de confidencialidad y del tiempo que te iban a dedicar a ti allí, ¿de acuerdo? Ya, y que te iban a instruir, por ejemplo, mira, estos son los pecados, vamos a instruirte esto y de otro, era un pago que se hacía. Ya, hasta ahí. Pero ya los tiempos del Mesías, cuando estamos acá ya hablando del Nuevo Testamento, Ya era un impuesto. sí, pero entonces sí podían tener otras personas también acceso al templo, Sí. al lugar de los sacerdotes. Porque No, ojo, pero es que una cosa es acceder al sistema educativo del templo, digámoslo así, y otra cosa es entrar a oficiar, ya eso es distinto. No, pero me refiero en el sentido de que ya los saduceos, que eran los sacerdotes que en ese momento no son levitas, Ah, claro, no pero era. los fariseos sí tenían acceso también al templo. Sí, claro. Entonces ya no era solamente un grupo aquí como en esta época histórica, sino que ya había otro. Es correcto, ya era distinto, ya eso se había distorsionado totalmente. ¿Ok? Entonces fíjense hermanos lo que hemos aprendido, un principio de honestidad, de franqueza y de transparencia enorme, revelado por nuestro Señor, explicado en detalle por nuestro Señor y por esta Haftará tan hermosa que tenemos aquí hoy. ¿De acuerdo? El principio de la transparencia, de hacer las cosas dentro de la fidelidad. Entonces remato con ese versículo del Evangelio: todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo como para el Señor. Amén. Bueno hermanos, cuando estemos terminados, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.